Señor. Hemos tenido unos días, hermanos, bastante agitados. Hemos estado esta semana en 2 matrimonios, hemos estado predicando en las Iglesias Unidas también. La verdad que un poco cansados, pero Dios es nuestra fortaleza. Nos hemos visto algunos días a los hermanos, pero Dios bendiga su vida. Espero que en estos días que no nos hemos visto con la mayoría hayan podido estar, hermanos, luchando, esforzándose cada día por alcanzar, hermanos, la gloria del Señor. Porque recuerden que nosotros siempre tenemos que cada día luchar, hermanos, y buscar cada día, hermanos, hacer la voluntad de Dios, hermanos, en nuestra vida. Rápidamente vamos a ir a las escrituras del día de hoy, jueves, el día de enseñanza. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso del 3 al 4. Hoy vamos a predicar bajo el tema un verdadero soldado de Cristo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Un saludo cordial a todos los que nos están visitando, a los amigos que están conectados a través de las redes sociales. Dios bendiga su vida. Gracias por siempre estar sintonizándonos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. El tema, recuerde, un verdadero soldado de Cristo. Ese es el tema en esta hora. Así que voy a pedir su mayor concentración, por favor. Recuerde, hoy es el día de enseñanza. Vamos a preguntar a ver si han estado estudiando la Escritura. La palabra se va a leer siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre mío, por habernos concedido este beneplácito de tomar tu palabra y dar lectura. Dios amado, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor Dios mío, no sea mi mente, no sea mi intelecto, no sea mi conocimiento, sino seas tú, Padre mío, a través de tu Santo Espíritu, ministrándonos a cada uno de nosotros, Padre bendito, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdad, y esta palabra penetre en los corazones de cada uno de los presentes. Parta nuestra alma, parta nuestro espíritu, Dios amado, y nos inyecte vida, bendito Padre, en esta hora, Señor Dios mío, bajo el poder y autoridad que delegaste a la iglesia, Padre mío. Atamos al hombre fuerte, atamos a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu que no glorifica tu nombre, en esta hora sean atados en el nombre de Jesús y echados fuera de este lugar, fuera de cada vida, Padre mío, para que tu pueblo que está presente, los que nos están mirando y los que nos van a ver a través de la televisión, Padre mío, seas tú quien hables, Señor Dios mío, a sus vidas a través de tu palabra. Declaramos victoria en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, mantenga la Biblia abierta. Y ahora sí, nadie se mueve. Presten todos atención, por favor. Gloria a Dios. Un verdadero soldado de Cristo. Bien, el apóstol Pablo fue quien escribió esta carta por encargo del Espíritu Santo, dedicada, hermanos, a su discípulo, el que estaba siendo preparado para ser pastor, Timoteo, el cual tendría que extenderlo a la iglesia en general en el postrero tiempo y en los días que vendrían después de él, para que nosotros entendamos esta metáfora, este ejemplo que Jesucristo nos puso a través de su Santo Espíritu. Es muy interesante, es una metáfora muy apropiada, en el cual nos habla acerca que nosotros somos soldados. Y si somos soldados, es por ende que también tenemos un capitán, porque recuerden que los soldados le merecen respeto y reverencia, hermanos, a su superior. Por lo tanto, Cristo nos enseña la Biblia que es nuestro capitán. ¿Y qué hace el capitán? Conduce, guía, dirige, protege, enseña. Ese es el capitán que nosotros tenemos, y la Biblia nos dice que todos nosotros, pastores, líderes, evangelistas, maestros, ministros, la iglesia en general, todos somos llamados como soldados. Pero si bien es cierto, hermanos, en los soldados hay buenos soldados y hay malos soldados.
En todos los ejércitos de la tierra siempre hay soldados, hermanos, que son flojos. Siempre hay soldados que no quieren ir al frente de batalla. A veces hay soldados con miedo, con temor, porque ¿quién quiere morir? Hay veces hay soldados que son negligentes y que no se preparan. Y en el momento en que la guerra empieza, son los primeros que mueren. ¿Y por qué digo esto? Porque usted sabe que los ejércitos, hermanos, cuando se van a enfrentar desde todos los anales de la historia, siempre han puesto adelante, al frente, hermanos, a veces a la gente, como lo llaman, carnada, aquellos que van a servir de carnada para que el enemigo se muestre donde se encuentra. Y por eso que sus soldados son, y a quienes ponen adelante, son aquellos que, hermanos, no son negligentes, que no están preparados, porque un capitán, un verdadero coronel, alguien que sabe de estrategia de guerra, está siempre analizando, guardando sus mejores soldados para los momentos más cruciales y más difíciles. Por lo tanto, distingamos entonces que hay soldados que son buenos y hay soldados que son malos, porque no están preparados. La pregunta es, ¿seremos nosotros buenos soldados de Jesucristo? Seremos aquellos verdaderos soldados, porque una cosa es ser buen soldado y otra cosa es ser un verdadero soldado. Verdadero es algo más completo, es algo más que bueno, es alguien que ha tomado un compromiso, es alguien que realmente está listo y se prepara conscientemente, no esperando que lo mire, no esperando recompensa, sino que se prepara a conciencia, porque sabe que en cualquier momento la guerra va a estallar y va a tener que salir a enfrentar para defender a lo suyo, para defender su tierra, para defender su nación, para defender su familia, para defender a los seres que ama. Por eso un verdadero soldado se prepara a conciencia, porque tiene que estar listo y preparado para defender a los que aman. De igual forma, la iglesia, todos nosotros tenemos que entender, salir, hermano, de la pasividad y de entender que nosotros debemos convertirnos en verdaderos soldados de Cristo y no estar jugando, no estar, hermano, durmiendo, no ser como las vírgenes insensatas, sino estar listos y preparados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser verdaderos soldados de Jesucristo? Porque tenemos una lucha, tenemos una guerra. Yo esto comunico a todos aquellos que no han entendido. Desde el día que nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros hemos entrado en una guerra con el diablo, en una guerra contra el mundo, en una guerra contra nuestra propia carne. Y aquel cristiano que no ha entendido eso, todavía no se ha convertido, todavía no ha madurado. Porque el día que nosotros nos convertimos, tendríamos que haber aprendido que nosotros hemos entrado en una guerra sin tregua, en una guerra sin descanso. Porque nosotros de repente a veces nos relajamos cuando pasa de repente un evento, una campaña, o pasa de repente con el aniversario. Uno se da relajo y descansa y toma reposo. Pero el diablo no reposa, el diablo no descansa. El diablo es un espíritu, entienda por favor, el diablo es un espíritu y los espíritus no se cansan, ¿entiende? A su nombre, a su nombre. Recuerde esto, el diablo a veces, usted no lo ve que le está haciendo problemas, que no le hace nada, y no es que el diablo se haya cansado, el diablo es un estratega también. Es una estratega por excelencia el diablo también. El diablo se prepara. Por algo la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está observando, está mirando tu manera de vivir, escuche, tu manera de actuar, tu manera de comportarte, cómo es usted en la calle, cómo es usted en la casa, cómo es usted en la intimidad, cómo es usted fuera de la iglesia. ¿Cómo somos nosotros fuera de la iglesia? El diablo nos analiza, el diablo nos mira y el diablo ataca cuando sabe que puede destruirnos. Por eso que él anda observando, por eso que nosotros debemos ser verdaderos soldados, estar listos y preparados, porque nuestra guerra es real, no es una mentira, no es un juego. Decía yo a la iglesia que fuimos a predicar ayer, decíamos que el diablo no se preocupa de la gente, hermano, porque muchos cristianos están en una vida cristiana pasiva.
en una vida cristiana tranquila, donde parece que están en un club social, donde solamente vienen a calentar una banda, donde solamente vienen a cantar unos coros, a derramar una lágrima, y luego uno se va para casa y continúa haciendo su vida. Y eso no es un cristianismo. El cristianismo verdadero es un cristianismo que nos va a costar lágrimas, que vamos a tener que pasar muchos procesos, muchas pruebas, vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a veces a tener pérdidas, porque a veces de las pérdidas uno aprende muchas cosas. Y aquellas personas que no se preparan para estas cosas siempre son derrotados. El diablo, ¿a quién no le molesta? ¿A quién no es estorbo? El diablo jamás se preocupa de los cristianos que no le hacen guerra, no se preocupa de los cristianos que no le hacen frente. Si un cristiano no ora, no ayuna, no predica, no gana almas, el diablo lo deja tranquilo. ¿Y sabe por qué lo deja tranquilo? Porque sabe que un día también, a pesar de haber aceptado a Cristo, a pesar de estar en la iglesia, también se va a perder, también se va a quedar, porque la Biblia lo dice así: muchos son llamados, pocos son los escogidos. La Biblia dijo, Jesús dijo, más son los que se pierden que los que se salvan. Jesús dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y Jesús dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca han sido unos verdaderos soldados de Jesucristo. El día que uno viene a los pies de Cristo, tiene que entender esta verdad, que hay que convertirnos en verdaderos soldados para batallar la buena batalla, alabado sea su nombre para siempre. Estamos en una guerra. La guerra ha empezado desde el Génesis, empezó en el principio, y muchos cristianos no han entendido esto. Vamos a algunas iglesias y vemos a muchos cristianos que parece, disculpando la palabra, parecen mundanos, porque solamente viven igual que el mundo. Parece que solamente la iglesia es un adorno, es una religión para muchos cristianos. El cristianismo no es religión, el cristianismo es vida. En el cristianismo hay que andar, hermano, constantemente preparado, en cualquier momento, en cualquier instante, porque usted no sabe en cualquier momento cuándo el diablo va a atacar, porque el diablo sí le va a atacar, entienda. El verdadero soldado tiene que prepararse. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra real, y nuestra guerra no solamente es real, sino también es actual. No solamente, hermano, hemos pasado guerra. Actualmente, cada día que nosotros abrimos nuestros ojos en esta tierra, en ese día tenemos que estar listos para cualquier situación que se presente, porque nuestra guerra también es actual. Tenemos que luchar contra las fuerzas del mal que están afuera, pero que también están adentro. ¿Usted sabía que el diablo entra en las iglesias? ¿Sabía o no sabía? ¿Usted sabía que los grupos vienen y se sientan en las iglesias y cantan también? Y algunos hasta danzan y profetizan. Hay muchos cristianos que no entienden eso, pero uno que discierne el espíritu entiende y ve cosas. ¿Lo entiende? Porque la Biblia dice que no hay nada oculto delante de Dios, y muchos cristianos ignoran eso. La vez pasada, en una iglesia, entraron unos grupos de jóvenes a la iglesia, y a los 3 días supuestamente recibieron el bautismo del Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Pero estos jóvenes eran satanistas y en las lenguas estaban maldiciendo la iglesia, y toda la gente estaba contenta porque Dios había tocado a esos jóvenes y estaban profetizando, y la gente contenta. Y como nadie discernía, nadie tenía discernimiento de espíritu, no se daban cuenta que ellos estaban maldiciendo la iglesia. Y así pasa. Tenemos una guerra afuera y también adentro. Usted tiene que entender que uno tiene que estar preparado, porque dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz, y a muchos engaña. Para eso tenemos que estar listos y despiertos. Los verdaderos soldados están listos a todo, escuchan todo, miran todo. Tienes que estar preparado, porque estamos en una guerra. A su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hoy día es día de enseñanza, así que no se me vaya a dormir. Tiene sueño, se para al costado, va y se lava la cara. Vamos a dar 1 hora para predicar. Los jueves se enseña, los domingos se adoctrina. Tenemos el calendario de esta día, así que hay cosas en la palabra. Si estamos en una guerra
guerra, entonces, bueno, si soy soldado y estoy en una guerra, entonces tengo que estar preparado, tengo que tener algo, tengo que tener una vestimenta que me proteja, que me cubra. Todos los soldados desde la antigüedad siempre han tenido una armadura. Se han puesto, incluso los soldados se ponen un casco en la cabeza para que si una bala viene no le traspase la cabeza, sino reviente en el casco. Por eso se ponen un casco, porque los soldados se agachan en la tierra y sacan la cabeza planita para que miraran, y ahí les puede venir una bala y lo matan. Entonces un soldado tiene que estar vestido porque está en guerra, ¿me entiendes? Tiene que estar vestido con su armadura, preparado con su armamento para poder hacer frente cuando el enemigo venga. Pero si usted no está preparado, tendrá problemas. Pregunta entonces, si decimos esto, entonces el cristiano tiene que vestirse. ¿Con qué tiene que vestirse? Con la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? A ver, ¿quién me puede decir? La palabra, ¿qué más? La oración. La armadura de Dios. Escuche bien, no. Una cosa es la armadura, otra cosa son las armas. No confunda. La armadura de Dios se encuentra en Efesios capítulo 6. Lo estudia en casa y hemos estudiado. Consta de 7 partes. ¿Ok? Solamente voy a mencionar. Bueno, Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante leo. Dice: Dios mismo, vestidos de toda la armadura de Dios, toda. La pregunta es: ¿nos vestimos con toda la armadura de Dios? ¿Sí o no? Muchos cristianos ni conocen la armadura. Muchos cristianos que hacen solamente oran, y algunos ni oran. Y esa es la triste realidad de la iglesia en este tiempo, en el mundo entero. ¿Cuántos han orado hoy día? Contados. No estoy hablando de esta iglesia, por favor, no sé, porque hay algunos que a veces se ofenden. Por aquí jamás le dijo la palabra para ofender a alguien. Predicamos a diferentes iglesias, en diferentes lugares que nos sintonizan y nos ven. El mensaje es para la iglesia de Jesucristo en el mundo entero, así que ténganlo presente, por favor. Bueno, el cristiano, el buen soldado, el verdadero soldado de Jesucristo, tiene que vestirse con toda. Ahí es un mandamiento, una ordenanza. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Todos los días, cada día tú tienes que vestirte. La pregunta es: cuando amanece el día, en la madrugada, cuando te presentas delante de Dios, si es que se presenta, porque muchos ni se presentan en la madrugada, pero cuando se levanta uno, ¿nos presentamos o nos vestimos con la armadura? La verdad es que no. Muchos cristianos pasan el día y empieza el día y no se ponen la armadura. Por eso pecan, por eso caen, por eso son tentados, por eso el diablo abre brechas y el diablo se mete y se introduce, porque los cristianos no se visten todos los días con la armadura. Pues aun cuando Dios mandó vestidos de toda la armadura, no lo hacen. Y ese es el problema. Dice: vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firmes contra la acechanza del diablo. Entonces, somos seres sabios que Dios nos ha dado sabiduría. Deducimos de esto, si dice que si nos vestimos de toda la armadura podremos estar firmes contra la acechanza del diablo, entonces aquellos que no se visten de toda tendrán un talón de Aquiles. Explico, ¿qué es el talón de Aquiles? Un punto débil, una debilidad. Es como, por ejemplo, ¿no? Ustedes, imagínense, no sé yo, Robocop y lo más que se evita de todo, pero falta una partecita donde no se pueda vestir de hierro y es carne. Y si por ahí entra una bala, una flecha, lo hieren, ¿verdad? O lo pueden matar, como sea. Entonces, eso es un talón de Aquiles, un punto débil. Y ese es el problema de muchos cristianos, que no se visten de toda la armadura. Solamente estarán firmes aquellos que se visten de toda la armadura. Por eso es importante de aquí en adelante, si no lo hemos hecho, cada día vestirnos con toda la armadura de Dios.
que consta de 7 partes. Nos presentamos delante de Dios de rodillas y empezamos la oración del Padre Nuestro, como hemos enseñado la verdadera oración, la oración de la iglesia. Hemos dado ese tema. Y luego, cuando entramos en guerra, pedimos a Dios que nos remita con su armadura y la mencionamos una a una. Usted haga su oración de la idea pensando que usted se va armando. A ver, vamos a ayudarle rápidamente. La armadura. Primero que va el yelmo de la salvación. Señor, colócame el yelmo de la salvación. ¿Qué más? ¿Luego qué más va? La coraza de qué? Justicia. Luego, no se acuerdan, ¿no? Queda como tarea ya. Revisen Efesios capítulo 6 porque hemos dado una enseñanza sobre él. Ya dice ahí, para poder estar firmes contra la acechanza del diablo. ¿Qué significa acechanza? ¿Qué es acechar? A ver, David, ¿qué es acechar? Ayúdame, Juan. ¿Qué es acechar? Buscar, ¿qué más? Algo más. Perseguir, ¿qué más? Acechar es alguien que está ahí pendiente, viéndote como la manera, o sea, instigante, estar ahí perenne, tratar de aburrirte, es acechar. Está ahí el diablo siempre. El diablo siempre va a estar ahí para lanzar dardos. El diablo planifica. El diablo se adelanta 2 o 3 movimientos tuyos. El diablo piensa, recuerden. El diablo piensa, ¿sabía o no? El diablo es un ser Eber. A ver, tu hermano Eber, ¿está acá? Hijo, el diablo piensa. ¿Por qué el diablo es más inteligente que tú? A ver, dime, ¿por qué el diablo es más inteligente? Voy a preguntarle a todos, ¿ya? A todos. A que me están guiando más rápido le pregunto. ¿Por qué el diablo es más inteligente que nosotros? Porque fue creado antes que nosotros. ¿Cuántos años tiene el diablo? Nosotros tenemos 30 años, 40 años, 50 años. ¿El diablo cuántos años cree que tiene? Más de 6.000. ¿Por qué decimos más de 6.000? Porque la tierra tiene entre 6.000 y 7.000. El diablo fue creado antes que la tierra fuese creada. No sabemos cuántos, pero imagínense, en 6.000 años, en 7.000 años, ¿cuánto usted puede recolectar de inteligencia? Porque el tiempo pasa, ¿no? Por ejemplo, Débora, cuando tenía 6, 7 años no sabía multiplicar. Ahora sabe multiplicarse, porque el tiempo le ha enseñado la experiencia. El diablo ha experimentado. Es un ser muy inteligente. No hay hombre más inteligente que el maligno. Y el diablo acecha. El diablo busca cómo tramar, cómo planificar, cómo destruirnos. Se adelanta a los pasos. Pero bendito sea Dios, que la Biblia también dice que Dios nos revela todas las cosas. Y nosotros vamos más adelante que el diablo. Eso siempre y cuando usted está, hermano, formado como un verdadero soldado de Jesucristo. Por eso tenemos que tener cuenta que el diablo acecha, el diablo planifica cómo destruirte, cómo hacerte caer. Sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el ejército del diablo, principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra, tomad nuevamente, y vuelve a repetir, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Por qué dice esto? Porque habrá días malos en nuestra vida. Habrá días donde el diablo planificará destruirte, a ti, a tu familia, herirte, golpearte donde más te duele. Y en ese día, recién el cristiano se va a acordar de Dios y va a llorar y pedir a Dios. Y no venga a llorar a la última hora, porque Dios desde esos 2000 años viene avisando y advirtiendo. Tome toda la armadura para que pueda resistir, para que habiendo acabado todo, usted se mantenga firme, porque muchos soldados en la guerra mueren y otros son heridos. Son pocos los que salen ilesos. ¿Quiénes son los que salen ilesos? Los verdaderos soldados de Cristo, que han estado preparados, que se han vestido con toda la armadura.
listos para la batalla. Entonces, veamos, dicho esto, veamos cuáles son las cualidades de los verdaderos soldados de Jesucristo. 5 cosas deben cumplir para ser un verdadero soldado de Jesucristo. 5 cosas, ¿ok? Veamos cuáles son estas 5 cosas. Primero, punto número 1. Primero, tiene que ser aceptado. Anote por favor, porque recuerden, a la iglesia se viene con Biblia, cuaderno y lapicero. La iglesia es una escuela, tiene que aprender. Primero, el verdadero soldado tiene que ser aceptado. ¿Aceptado por quién? ¿Por quién tiene que ser aceptado? Por ejemplo, si yo me presento al ejército peruano, tengo que ser aceptado por el más alto jerárquico que me acepte para ser parte de su ejército. En nuestro caso, ¿quién tiene que aceptarme como un buen soldado de Jesucristo? Porque recuerden, no todos son soldados. Escuchen, y aquí yo quiero llegar. Somos cristianos, todos, pero no todos son soldados. Porque afuera del mundo hay civiles y hay soldados. Hay 2 clases. Los cristianos deberían todos ser soldados, pero todos no son soldados, porque todos no están preparados. Primero, el verdadero soldado tiene que ser aceptado. ¿Aceptado por quién? Por Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que sea tomado. Escuchen, miren, no todos, pregunto, para entrar al ejército, para entrar a la policía, hermano Juan, usted que ha sido policía, cualquiera puede entrar a la policía, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Ahora, para entrar al ejército, creo que los requisitos son más, a la marina, a la aviación, son más requisitos, ¿verdad? Imagínense, porque según el rango, policía, ejército, la marina, la aérea, son más cosas que uno tiene que cumplir, más requisitos, ¿verdad? Porque son más especiales. Pregunto, ¿el ejército de Jesucristo no es el ejército más especial? ¿No es acaso el más especial de todo el mundo? Es el ejército más poderoso del mundo y del universo. Y para entrar a este ejército, uno también tiene que cumplir requisitos. ¿Sabía o no? Por eso que no todos son soldados. Por ejemplo, para entrar al ejército, a la policía, los defectos físicos son un estorbo. Con defectos físicos, en el mundo hablando, no puede entrar con defectos físicos, porque van a ser un estorbo. De la misma manera, para formar parte del ejército de Jesucristo, también los defectos morales y espirituales son un estorbo para poder pertenecer al ejército de Jesucristo. Los defectos espirituales y morales que cada cristiano tenga van a estorbar, no van a permitir que nosotros seamos aceptados como soldados. Y no hay mayor privilegio que pelear en ese ejército. Y un soldado tiene que estar preparado. Ahora, es Él, escuche bien, es Jesucristo el único que escoge y toma para sí. Y lo voy a demostrar por la Biblia. Algunos cristianos se van a molestar. Algunos creyentes no lo van a aceptar, los va a doler, porque nunca se les ha dicho esta verdad. Pero la verdad duele, pero es verdad. Y la verdad hiere, pero también la verdad da vida, la verdad salva, la verdad liberta, la verdad restaura y la verdad también consuela. Aprenda esta verdad. Veamos, dice la Biblia, vaya con el amigo a la Biblia, anote ahí en su cuaderno, Mateo 22:14. Mateo 22:14 dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Miren, que aquí está hablando Jesús, no está hablando un apóstol, está hablando el mismo Jesús. Pregunto yo, y hágase usted la pregunta: ¿usted es llamado o escogido? Usted mismo responda ahí en su mente. ¿Somos llamados o somos escogidos?
es un escogido? Un escogido es aquel que cumple con los requisitos que la Biblia manda. Vamos a ver cuáles son esos requisitos. Otro texto para que usted compruebe es Jesucristo quien escoge, quien toma, quien llama a los verdaderos soldados. Mire, acerca de esto, Mateo 20:16 también dice algo semejante. En el mismo Mateo repite casi lo mismo y dice: así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Otra vez, otra cita, vuelve a repetir lo mismo. La pregunta es: ¿se equivocó Mateo? ¿Le dio la chiripiorca? ¿Qué pasó? ¿O acaso la Biblia no dice que toda la escritura fue inspirada por Dios? Y Dios vuelve a insistir en eso, y muchos no han meditado en eso. Hace muchos años me pregunté: ¿soy un llamado o soy un escogido? No quiero ser un cristiano del montón, disculpando la palabra, espero que nadie se ofenda. No quiero ser un cristiano que alguien la banca. No quiero ser alguien que pase año tras año en una banca y nunca crezca, nunca avance, que nunca Dios me pueda usar mi vida. Sino, ¿para qué Dios me convirtió? ¿Para qué Dios me escogió? Estoy hablando de mí. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para estar sentado? Jamás. Dios jamás se equivoca al llamar. Dios nos salvó, nos llamó para hacer algo en su obra, para cumplir un trabajo, para cumplir una misión, para dar cumplimiento a la gran comisión que Él nos entregó. Y ahí nosotros tenemos que meditar: llamado o escogido. Dios llama a todo el mundo. Muchos vienen, pero de todos los que vienen, solamente son contados los escogidos. ¿Pero por qué, hermana Marilú? ¿Por qué Dios o Jesucristo hace esto? ¿Por qué Jesús escoge solamente a algunos? ¿Por qué no escoge a todos? ¿O acaso Dios hace acepción de personas? Entonces, ¿por qué Jesús hace eso? Hermano José, ¿por qué dice el Señor que solamente son pocos los escogidos? ¿Ya? ¿Qué más? Porque no todos están altos, pues. ¿Acaso pregunto, son todos los cristianos que ayunan? En los ayunos, ¿cuántos están? En las vigilias, ¿cuántos están? Este año ha empezó este año, estamos en segundo mes. ¿Cuántos ayunos ya hemos hecho? ¿Cuántos? ¿Cuántas vigilias hemos hecho? Son ayunos personales. Estoy hablando de ayunos personales. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? ¿Cuántas veces? ¿A cuántos los hemos predicado? ¿Cuántas almas hemos ganado? Por eso Dios escoge a aquellos que realmente están cumpliendo lo que Él ha mandado. Porque dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice que lo ama. Porque fácil es decir yo te amo, pero con nuestros hechos lo negamos. Cuando Dios más nos necesita, no estamos. Por eso que muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. A su nombre. A su nombre. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora, ¿Dios a quién escoge? A los fuertes, a los inteligentes. ¿Me escogió a mí por ser ingeniero? Dios escoge a lo más top. Dios no puede escoger a un campesino, a un albañil. Respondiendo, vamos a la Biblia. Dios escoge siempre a lo más débil para avergonzar a los fuertes. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 27, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A ver, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué está diciendo el Señor? Está enseñando que Dios no hace excepción de personas. Está enseñando que Dios puede escoger a cualquiera que realmente quiera ser usado por Él.
Y ahí viene la diferencia de un verdadero soldado. No importa si no sabemos leer, no importa si no hemos pisado un colegio, no importa si no tenemos dinero, no importa nuestra condición, porque Dios a lo más débil escogió el Señor para avergonzar, hermanos, a los fuertes, y a los más necios para avergonzar a los sabios. Dios no hace excepción de personas. No es como el hombre, que el hombre escoge por lo que ve, pero Dios no. Todos, entonces, esto quiere decir que todos podemos ser escogidos y dependerá de nosotros. ¿Sabes qué? Dios va a mirar qué hay adentro de ti, y el Dios no puede ser engañado. Para que usted entienda, Dios te va a escoger por lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Podemos aparentar muchas cosas, podemos aquí sonreír y estar tranquilitos, santitos, con una coronita ahí de una aureola pareciendo ángeles, pero Dios nos conoce. Dios sabe qué hay dentro de nosotros. Por eso que la Biblia dice en 1 Samuel, está anotando, ¿verdad? Yo tengo una cita, usted está anotando, supongo. 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo escoge Dios a sus soldados? Por su corazón. ¿Qué hay dentro de nosotros? La gente te puede menospreciar. Nadie puede dar un centavo por ti. ¿Quién diría que un drogadicto se convertiría en un evangelista? ¿Quién diría que un sicario se convertiría en un pastor? ¿Quién diría que la gente que estaba perdida en el mundo, que nadie daba un centavo por ellos, se convirtieran en los más grandes siervos de Dios? Usted ha visto quiénes son los que dan testimonio, los que han estado en lo más bajo, en el lodo, en el fango. De ahí Dios los saca y se convierte en hombres tremendos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos saben valorar y apreciar de donde Dios los sacó. Y saben, por eso que la Biblia dice que muchos posteros serán primeros. Y ahí está el detalle. Para ser un verdadero soldado de Cristo, tenemos que tener un corazón conforme al de Dios. Y para eso tenemos que pedirle que Dios cambie nuestro corazón. David mismo en su oración pidió: Señor, pon en mí un espíritu nuevo. ¿Usted entiende? Como David, siendo el hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová, pero pecó, pero cayó, él se arrepiente y dice: Señor, pon en mí un espíritu nuevo. Alguien que no te falle, alguien que no venga, alguien que sea valiente, alguien que te honre. Un verdadero soldado de Cristo primero tiene que ser aceptado, tiene que ser llamado, en otras palabras, llamado por Dios. Amén. Punto número 1. Punto número 2. Para ser un verdadero soldado de Cristo, tiene que ser separado. Apunte, separado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos lecturado en la Biblia, dice en 2 Timoteo 2:4, donde empezamos la lectura, dice lo siguiente: ninguno que milita, que está en el ejército, que está en la guerra, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, ¿a fin de qué? A fin de agradar al que lo tomó por soldado. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la palabra separado? Miren, hace tiempo atrás, en una guerra, un oficial fue llamado y recibió la orden de ir al frente de batalla. Entonces, este soldado pidió licencia porque sabía que de repente iba a morir. Porque ¿quién le gusta estar en la guerra? Él pidió licencia para quedarse en casa.
se hizo el enfermo. ¿Ok? Entonces el general tomó el teléfono y llamó. Y solamente le dijo estas palabras: embárcate o abandona la carrera militar. Tan sencillo como eso. O te embarcas para la batalla o abandonas el ejército o abandonas la carrera militar porque no sirve. Así le dijo el general a este soldado. La pregunta es, trasladando esto a nuestras vidas, ¿cómo nosotros debemos actuar sabiendo que la mies es mucha y que hay pocos obreros? Que las almas se están muriendo y yendo al infierno. Cada día la gente muere y va al infierno. Cada día la gente del mundo se pone peor. Nosotros no podemos, como dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cómo están los cristianos en este tiempo? ¿Preocupados en qué? En los afanes. Trabajo, la casa, el carro, el negocio, etcétera, etcétera. Y al último, Dios. Una partecita, solamente Dios. ¿Usted cree que será llamado por Jesucristo? Un verdadero soldado es separado, es apartado, está listo. No se enreda en los negocios de la vida. Es cierto que tenemos que trabajar para llevar el pan, porque la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Pero aquí el Señor está hablando de no involucrarnos en las cosas, hermanos, que nos van a quitar el tiempo, en el tiempo que nosotros tenemos que entregar al Señor, porque el trabajo, hermanos, en la Biblia del Señor es mucha, es abundante, faltan obreros, aquí mismo, faltan pastores para Unto, para Mojón, faltan manos, falta gente que trabaje, que vaya a ver allá a la ranchería, que vaya a ver a la gente que está pasando necesidad, que les lleve una palabra. Falta. ¿Qué hacemos? Es cierto, estamos preocupados de muchas cosas, pero tenemos que prestar atención y venir, hermano, y entender esto, que todas aquellas cosas que estorben al servicio de Dios, en otras palabras, tiene que ser abandonado. ¿Cómo así? Abandona el tiempo que tú le dedicas a las redes sociales. ¿Cuántos cristianos están metidos en el Facebook, en el WhatsApp? Horas. Al día, ¿cuántas horas paras ahí? ¿Cuántas horas lees la Biblia? ¿Cuántas horas oras? ¿A cuánto les has predicado? Abandona todo aquello que estorbe el servicio que tú debes dedicarlo a Dios, porque si no, no eres separado. Porque una persona que está separada está consagrada para Dios, está buscando la manera de cómo hacer algo para Dios en su mente, ya sea en el trabajo, ya sea en su casa, ya sea donde se encuentre, en su cabeza, en su corazón, está Dios y su obra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer? A veces está caminando y dice, pero esto hay que hacer, faltó ver esto, tenemos que hacer esto. El verdadero soldado está separado, apartado, consagrado, siempre tiene presente al Señor y su obra. Siempre. No se desliga. Solamente se acuerda de Dios cuando llega a las 7:30 y viene a la iglesia. El verdadero soldado de Dios perennemente está pensando en los negocios del Padre. Así como dijo Jesús cuando tuvo 12 años. Es menester que en los negocios de mi Padre yo esté. En los negocios del Padre. Y nosotros no estamos en los negocios del Padre. La verdad. Con triste dolor, digo a la iglesia, en el mundo entero, que no están. Esto ofendió a la iglesia donde yo prediqué. Todos se pusieron rojos como tomate de cólera, porque esto duele. Pero es la verdad. No estamos preocupados en los negocios del Padre. Estamos preocupados en nuestros negocios, en lo nuestro. Lo nuestro no es primero, lo de Dios es primero. Por eso que la Biblia dice, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas.
Pero los cristianos lo hemos cambiado, porque así somos, al revés todo. Primero lo nuestro, luego lo del Señor. Y así no es. Así no es. A Dios se sirve como Dios manda que se sirva. Y decimos esto para que más nosotros reflexionemos. Esto no es una crítica a nadie. Todos nosotros, yo mismo, pasa por mí primero, por todos los oficiales de esta iglesia, por todos los pastores de la Asociación de Iglesias Unidas. Tiene que ser un llamado de atención que todos nosotros tenemos que comprometernos, más aún cuando vemos que Cristo está a las puertas. Por las cosas que están sucediendo, por los eventos que están pasando en el mundo, mayor tenemos nosotros tener responsabilidad y obligación como las vírgenes prudentes, alistarnos y prepararnos para todo, para que cuando el Señor se presente, yo me ponga delante de Él y le dé cuenta. Y le dije, Señor, esto puede hacer. Seas tú, Señor Dios mío, juez justo. Pero si no, ¿qué le diremos al Señor? A ver, ¿qué hice yo? El Señor dirá, ¿cuántas almas ganaste? ¿A cuánto tú le predicaste? ¿Qué hiciste en mi obra? ¿Qué le diré? Un verdadero soldado de Cristo es separado. Ya vinimos a los pies de Cristo, ahora separemos, apartemos para el Señor, consagremos, ayunemos, oremos, vigilemos, estudiemos la Biblia, estemos pendientes, presentes en todos los eventos. En la visita a los hogares, ahí tenemos que estar. En las campañas, ahí tenemos que estar. En los aires libres, ahí tenemos que estar. Porque un verdadero soldado siempre está cuando se necesita. Ahí tiene que estar. Ahí tiene un verdadero soldado siempre, hermano, está en el frente de batalla, listo, preparado. Porque es su deber. Es nuestro deber, entienda, diga conmigo, es mi deber servir a Cristo, es mi deber porque Él me salvó, Él me libertó, es mi deber, entiéndelo, a su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. Es mi deber. Tenemos muchos deberes, tenemos muchas obligaciones. Un buen soldado, un verdadero soldado de Cristo, es llamado, es separado. El día de mañana, pasado, estaremos viendo que es consagrado, es perseverante y los demás aspectos. Ahora nos ha ganado, lamentablemente. Pero meditemos esto. Verdadero soldado de Cristo. No lo soy, pues reconozco, y Dios es perdonador de aquel que reconoce, y luego trabaja, y luego dice, Señor, heme aquí. Porque el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién dirá, heme aquí, envíame a mí? Usted no puede ser enviado si usted no está preparado. Tenemos que prepararnos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Den un fuerte aplauso a Jesucristo, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Adelante.